Muy buenas, Ismael, y bienvenido a Publishers. Nada, encantado de estar aquí con vosotros. El placer es nuestro. Bueno, ya no paso hambre, Ismael. Para las personas que todavía no conozcan tu último libro, ¿de qué le dirías que trata? ¿Cuál es la sinopsis? Pues bueno, algunos investigadores lo llaman el GLP-1 natural, ¿no? No sé si sabes lo que es el GLP-1, ¿no? Estos fármacos que se han puesto de moda, ¿no? Como el Ozempic y demás, que básicamente su principal mecanismo es que reducen el hambre, aumenta la saciedad, ¿no? Entonces yo el libro lo baso en cómo gestionar, cómo modular la saciedad de forma natural, evidentemente, ya que la evidencia científica está avanzando muchísimo en conocer cómo se modula la saciedad en nuestro cerebro sin necesidad de fármacos externos y, por tanto, sin efectos secundarios. Porque según tú, la saciedad proviene más del cerebro que del estómago, ¿verdad? Según yo y según la fisiología, evidentemente sí. De hecho, la saciedad totalmente está regulada por el cerebro. Y ¿podrías explicarme brevemente qué significa para ti ese concepto de saciedad por caloría, Ismael? Claro, la gente cuando habla de saciedad, ¿no? ¿Cuánto te sacia un alimento? Se suelen basar en términos generales. Oye, pues mira, las nueces me sacian más que, pues yo qué sé, que otro alimento, ¿no? El que sea. Pero tenemos que hablar de saciedad por caloría. Es decir, cuánta saciedad genera un alimento por caloría que aporta. Porque he puesto el ejemplo de las nueces, no de manera baladí, sino aposta porque, por ejemplo, los frutos secos en general son como muy saciantes en términos absolutos, pero aportan muchas calorías. Por lo tanto, realmente no son una buena opción, son saludables, por supuesto, pero no son una buena opción de cara a la saciedad por caloría que generan. Por lo tanto, existe una tabla donde se clasifican todos los alimentos que existen en base a la saciedad que aportan por caloría. Y es una tabla en la que se le adjudica a cada alimento un valor que va de entre 0 y 100. Si el valor es 100 o cercano a 100, es que es muy, muy, muy saciante y conforme más bajo sea, es que el alimento es menos saciante. Y tú crees que hay alimentos que nos hacen sentir saciados incluso antes de ingerirlos, ¿no? ¿Puedes explicarme esto, Ismael? Me ha llamado Claro. muchísimo la atención. Sí, es que hasta hace poco pensábamos que un alimento fuese más saciante que otro, se debía a características intrínsecas del alimento. Hay diferentes elementos o factores que tienen los alimentos que lo hacen más saciante o no. Por ejemplo, pues si tiene más contenido en fibra, más contenido en agua, etcétera. ¿Qué pasa? Que la ciencia está investigando muchísimo sobre cómo funciona la saciedad y vemos que la saciedad que nos genera un alimento o una receta o un plato determinado, no solamente se corresponde a las características intrínsecas del alimento, sino que hay otra serie de factores externos que no tienen nada que ver con el alimento que hacen que dicho alimento sea más saciante o no. Por ejemplo, pues sabemos que alimentos que, bueno, pues que son más voluminosos sacian más, aunque independientemente de las características propias del alimento. Sabemos que cómo esté cocinado el alimento sacia más o sacia menos, sabemos cómo esté presentado, es decir, a nivel, los sentidos cobran un factor importante, cómo lo vemos, cómo lo leemos, incluso cuánto pesa. De hecho, hay estudios en los que se ve que si tú comes vajillas que pesan más, es decir, que el plato y las vajillas pesan más, el alimento sacia más. Si las texturas son más voluminosas, sacian más. Incluso si tú piensas que el alimento te sacia mucho, te va a saciar más. Hay un estudio en el que se le da un cubito de gelatina a dos grupos de personas. A uno se le dice que se coma la gelatina y ya está, y luego le hacen un test de hambre y le dan una comida, y a otro le dicen que esa misma gelatina que se han comido los otros, le dicen que en el estómago se va a agrandar, se va a formar como una especie de gel, eso, y que luego le hacen un test de saciedad. ¿Qué pasa? Que se ve que a los que le dicen que esa gelatina se va a agrandar en el estómago, pues reportan tener menos hambre, incluso en la comida que hacen posteriormente, comen mucho menos que el otro grupo, ¿no? Entonces, hay una cantidad de factores y elementos que modulan la saciedad enorme. De hecho, lo redacto en el libro y por eso propongo, pues yo creo que más de 100 consejos para para modular esa saciedad. Ismael, y con todas las cuestiones que hay relativas a la nutrición, ¿no? ¿Por qué decidiste escribir un libro con una temática tan concreta? ¿Qué te llevó a eso, a esa idea? Porque es la base. Es la base.
Mira, el hambre es uno de los factores fisiológicos más potentes que tiene el ser humano. ¿Por qué? Porque es clave para la supervivencia. Ha sido clave para la supervivencia de cualquier especie. Por lo tanto, cuando el objetivo, por ejemplo, es perder grasa, el factor principal que lleva al fracaso de la mayoría de la población es cuando aparece el hambre. El hambre, tanto fisiológica como el hambre hedónica, es decir, el deseo de comida pues, dulce, saludable, dulce, hiperpalatable y demás. ¿Qué pasa? Que si aprendemos a modular esto, las tasas de éxito aumentan muchísimo en los procesos de pérdida de grasa y de obtención de un peso saludable. Por lo tanto, es una temática fundamental. Y con lo que está avanzando la ciencia, yo pensé que era determinante escribir un libro, y además un libro bastante práctico, donde doy muchísimos consejos prácticos para llevar a cabo esta saciedad. Yo, en mis pacientes, soy nutricionista, mis pacientes cuyo objetivo es perder grasa corporal, lo llevo a cabo. Yo mismo he probado prácticamente todos los consejos que viene en el libro y la diferencia es abismal. De hecho, hay un estudio que se publicó no hace mucho donde, usando algunos, solo algunos de los consejos que viene en el libro, solo algunos, eh, la diferencia entre el grupo que no se le daba ningún reporte ni ninguna información sobre cómo modular la saciedad y el grupo que se le daba estos consejos para aplicar en el día a día, la diferencia en la ingesta calórica diaria era de más de 1000 calorías, lo cual es una barbaridad. ¿Y cuál dirías que es el mayor error que cometemos cuando hacemos esta decisión consciente de voy a comer mejor? ¿Cuál dirías que es, Ismael? Bueno, hay muchas. Lo primero es restringir drásticamente la cantidad de comida que comemos, ¿vale? Las dietas excesivamente restrictivas sabemos que llevan al fracaso. No solamente las dietas que son hipocalóricas en exceso, sino también aquellas que son excesivamente rígidas. Hoy en día sabemos que las dietas muy rígidas son pan para hoy y hambre para mañana. Por eso yo soy partidario y tengo otro libro en el que hablo de lo que se conoce como dieta flexible, ¿vale? En la dieta flexible es esa dieta que no es dicotómica, no es de todo o nada. Es decir, nosotros nos vamos a centrar principalmente en alimentos saludables, pero tiene cabida otro tipo de alimentos, a lo mejor a priori menos saludables, que formen parte en la alimentación en una pequeña proporción, lo cual mantiene la adherencia, ¿no? Entonces, los principales puntos son excesivamente hipocalórica, ¿por qué? Porque aparece el hambre fisiológica, y excesivamente rígida, ¿por qué? Porque aparece el hambre hedónica, el deseo de comer otro tipo de comida. Y si hubiera un mensaje que te gustaría que el lector se llevara, un mensaje principal al terminar, ya no paso hambre, ¿cuál dirías que es? ¿O no se puede responder esa pregunta? Bueno, yo lo que me reporta la mayoría de la gente cuando lee el libro es que se llevan a casa una gran cantidad de consejos que son aplicables. De hecho, mi idea al escribir el libro fue, quiero hacerlo muy práctico. Entonces, en el primer bloque del libro, pues explico un poco cómo funcionan los mecanismos fisiológicos de hambre y saciedad, la adicción a la comida, explico lo que es el hambre fisiológica, el hambre palatable, estos antojos de comida y tal, cómo funciona, y luego el segundo bloque entero directamente doy trucos exactos y muy cerrados para que la gente lo pueda llevar a cabo. Entonces la gente pues me dice eso, ¿no? Que un libro es como una especie de manual, ¿no? Porque es un libro muy práctico, hay muchísimos consejos, no hace falta hacerlo, creo que hay en total están divididos en 20 trucos, pero dentro de cada truco hay como muchos consejos, no hay que hacer los ciento y pico que doy, pero simplemente con que hagas unos pocos, te lleves aquellos que tú mejor veas que te van contigo, ya la diferencia va a ser brutal a la hora de generar saciedad y por tanto el objetivo para perder grasa, pues hay muchas más tasas de éxito, por supuesto. Qué bueno, pues Ismael, muchísimas gracias por atender a Publishers y decirle a todo el mundo que Ya no paso hambre está a la venta en todas partes, en todas las grandes plataformas y que tienen que correr a comprarlo. No solo porque es un libro muy accesible y es una herramienta práctica, sino porque además todo lo que creíamos que era mucho más complicado, que creíamos que era solo teoría, aquí vemos que es efectivo, que es real, que es sencillo y que además vemos los resultados rápidos. Así que muchas gracias y sobre todo muchas felicidades por el libro. Nada, gracias a vosotros.